Imaginemos la escena por un momento. Estamos en el siglo IX, una de las instituciones más antiguas, más poderosas del mundo, la Iglesia de Roma, sufre un trauma. Pero en la mismísima cúpula, el Papa, Juan VIII, no ha muerto de viejo en su cama. Ha sido asesinado. Es un momento de caos absoluto, uno de los puntos más oscuros del papado en su primer milenio. Es el colapso. Piensa que es como si hoy el CEO de una multinacional gigantesca fuera, liquidado en una conspiración interna. El pánico, la desconfianza, la sensación de que todo se está desmoronando. El documento que vamos a analizar hoy lo describe a la perfección. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión de hoy. Tenemos sobre la mesa un informe fascinante de Civic ODM que, para que la gente se haga una idea, es un pequeño think tank europeo que se dedica a estudiar modelos de liderazgo en crisis institucionales. Y han desempolvado la figura del sucesor de ese papa asesinado, Marino I. Su pontificado fue brevísimo, apenas 2 años, entre el 882 y el 884. Y aquí está el misterio que nos plantea este informe. ¿Cómo un papa casi olvidado, que no hizo nada espectacular, pudo ser, según ellos, la pieza clave que evitó el colapso total? El informe lo llama un pontificado de misión silenciosa y decisiva. Y creo que ahí está el núcleo de todo. No estamos buscando a un Napoleón o a un Julio César del papado, no. La tesis del análisis es que, a veces, el líder más importante no es el que construye el imperio. Es el que evita que los cimientos se vengan abajo en plena tormenta. Y la misión de Marino I, según el texto, era precisamente esa: recomponer la continuidad, restaurar la confianza y asegurar la estabilidad. Vale, pues vamos a buscar las pistas. Si la situación era tan desesperada, la primera pregunta es: ¿a quién eliges? ¿A quién pones ahí para apagar un incendio de esas dimensiones? ¿Quién era este Marino I? El informe nos da algunos datos que, a primera vista, no parecen gran cosa, pero son fundamentales. Efectivamente, era obispo de Caere, pero lo más importante, y el informe lo subraya en negrita, es que había sido un colaborador muy cercano del Papa asesinado, de Juan VIII. Esto es absolutamente crucial. No era un outsider que llegaba para reformarlo todo, era un hombre de la casa, alguien que conocía las intrigas, las presiones y sobre todo la fragilidad del sistema desde dentro. Había visto el desastre en primera fila. Es curioso porque hoy en día parece que en cualquier sector, desde la tecnología a la política, siempre se busca al disruptor, ¿no? A la figura que viene a romper con todo. Y aquí hicieron justo lo contrario. Apostaron por el hombre que ya conocía la maquinaria. ¿Qué intenciones? En un momento de caos, la institución no se arriesga con una figura, digamos, carismática pero impredecible. El texto dice que su elección no responde a cálculos políticos, sino a la necesidad de un perfil muy concreto, un pastor experimentado, prudente y fiel a la línea doctrinal de sus predecesores. Es la definición perfecta de lo que en el mundo anglosajón llaman un safe pair of hands. Un par de manos seguras. Un gestor de crisis, no un visionario. Exactamente. Buscaban a alguien que ya supiera cómo navegar las dos grandes amenazas del momento, que el informe identifica claramente. Por un lado, las tensiones entre Roma y Oriente, que eran una bomba de relojería teológica y política. Y por otro, las presiones del poder civil en Occidente, con los señores feudales intentando hacer y deshacer a su antojo. No necesitaban a alguien que aprendiera sobre la marcha, necesitaban a alguien que se sentara en la silla y ya supiera qué botones tocar. La decisión fue estabilizar el barco, no cambiarle el rumbo en plena tormenta. De acuerdo. La lógica de la elección es impecable. Pero ahora viene la parte difícil. Tienes el cargo, tienes el caos y solo 2 años. ¿Qué se puede hacer en tan poco tiempo? ¿Por dónde se empieza a reconstruir? Pues según el análisis de Cívico Dell'Anne, Marino I actuó con una precisión de cirujano en 2 frentes clave. El primero, el más explosivo, era el frente exterior, la relación con Constantinopla. Ah, el famoso conflicto fociano. El informe lo menciona, pero lo describe como un tema teológico y político muy complejo de la época, que es una forma muy elegante de decir un lío monumental que nadie entiende. ¿Y lo era? Para que nos hagamos una idea rápida, el conflicto fociano era una especie de guerra fría teológica entre Roma y Constantinopla. En el centro estaba la legitimidad de un patriarca de Constantinopla, un tal Focio. Y en el fondo, la gran pregunta: ¿quién tiene la autoridad final en la Iglesia?
Era una batalla de egos, de política, de doctrina, con excomuniones mutuas volando de un lado a otro. Un auténtico polvorín. Vale, vale, entendido. ¿Y qué hace Marino I en medio de este campo de minas? De afirmación silenciosa. Marino y no intenta una nueva negociación grandilocuente, ni lanza un decreto revolucionario. Hace algo mucho más sutil y a la vez mucho más potente. Confirma, punto por punto, las decisiones que había tomado su predecesor asesinado sobre Focio. Espera un momento. A primera vista, eso suena a no hacer nada, a simple burocracia. Siguiente punto del día. Seguir como estábamos. ¿Por qué fue tan importante? Porque el mensaje que estaba enviando era demoledor. Pensemos en el contexto. El papa anterior está muerto, asesinado. La institución en Roma parece débil, vulnerable. Cualquier poder externo podría pensar, perfecto, ahora es el momento de presionar, de conseguir lo que no conseguimos con el anterior. Y lo que Marino hace es decir, no habéis entendido nada. Al mantener la línea, estaba demostrando algo fundamental que el informe cita textualmente, que la autoridad del Papa no depende de coyunturas políticas, sino de la sucesión apostólica recibida de Pedro. Claro. Estaba diciendo, podéis matar al hombre, pero no podéis matar el cargo. Precisamente. Es una jugada audaz porque separa por completo la autoridad espiritual de la debilidad política del momento. Es un acto de pura reafirmación doctrinal. Les está diciendo a todos, tanto a Constantinopla como a los poderes europeos, nuestra fuerza no viene de los ejércitos, ni de los emperadores, ni de nuestra seguridad física aquí en Roma, viene de otro sitio. Viene de una línea que se remonta a los apóstoles, y eso no lo podéis tocar. En un momento de máxima vulnerabilidad, blinda la autoridad del papado en lo único que nadie le podía arrebatar, su legitimidad espiritual. Es una jugada sutil, pero potentísima. Vale, frente externo controlado. Ok, al menos contenido. Pero el informe habla de un segundo frente de actuación más cercano, la política interna de la Iglesia en Occidente. Menciona que interviene en cuestiones disciplinares y episcopales. Esto sí que suena a gestión del día a día, ¿no? A pura administración. Y aquí es donde el análisis de Civic ODM me parece brillante, porque conecta estos pequeños actos con el gran panorama. En el siglo IX, el imperio carolingio se estaba desmoronando. El poder central era un fantasma. ¿Y qué pasa cuando el poder central se debilita? Que los poderes locales se hacen fuertes. Los condes, los duques, cada uno quiere montar su propio reino. Y lo primero que quieren controlar es la Iglesia en su territorio. Nombrar a sus propios obispos, quedarse con las rentas de los monasterios. Vamos, convertir a la Iglesia en un departamento más de su administración local. Los obispos en muchos casos se convertían en poco más que funcionarios de un señor feudal. Y es aquí donde entra Marino I. Cada vez que interviene en una pequeña disputa sobre un nombramiento episcopal en una diócesis de la Galia o en un problema disciplinar en Germania, no está solo resolviendo un caso. Está recordando a todo el mundo quién manda. Es como la oficina central llamando a las franquicias para recordarles las normas de la casa. Es la analogía perfecta. El informe lo dice de una forma más solemne. Reafirma que Roma es la instancia última de apelación. Con cada carta, con cada intervención, está reforzando la estructura jerárquica y la autoridad central del papado frente a la fragmentación del feudalismo. El texto insiste en que así demuestra que el papa no es una figura simbólica lejana, sino un pastor real con responsabilidad efectiva sobre la comunión de las iglesias. Estaba en la práctica tejiendo de nuevo la red de autoridad que se estaba deshilachando por todas partes. Entonces, si juntamos las piezas de este puzzle, tenemos a un líder que, en 2 años, no construye nada nuevo, no lanza ninguna gran reforma, pero consigue reafirmar la autoridad papal hacia afuera, contra Constantinopla, y consolidar la estructura interna frente a los poderes locales, y todo ello sin grandes gestos. El informe utiliza una palabra que me ha llamado mucho la atención para describir su pontificado: sobriedad. Su importancia, dice el texto, radica precisamente en la ausencia de grandes actos. Eso es muy contraintuitivo. Pero es el corazón del argumento. El análisis de Civic ODM propone que Marino I encarna una verdad que considera esencial para entender la supervivencia de instituciones longevas. No todos los líderes están llamados a ser visionarios que definen el futuro. Algunos tienen una misión, si cabe, más difícil: asegurarse de que la institución tenga un futuro. Su heroísmo no es la creación, es la preservación. El informe usa una imagen muy potente para esto, la de la cadena.
Sí, dice que todos los pontificados son eslabones necesarios de una cadena ininterrumpida. La función de Marino I no era forjar un eslabón de oro brillante y decorado que todo el mundo admirara, ¿no? Su función, en un momento en que la cadena estaba a punto de romperse, era simplemente forjar un eslabón, sencillo, sin adornos, pero lo suficientemente fuerte para conectarse con el anterior y permitir que el siguiente pudiera engancharse a él. Asegurarse de que la cadena no se rompiera. Esa imagen de la cadena es muy poderosa, pero también sugiere una enorme fragilidad, ¿no? La idea de que un solo eslabón roto podría haberlo cambiado todo, haber llevado la historia por un camino completamente diferente. Absolutamente, y por eso el informe eleva lo que Marino se hizo a la categoría de acto heroico. Hay una frase que creo que resume toda la tesis. La Iglesia no se reinverta tras una crisis, se recompone desde la fidelidad. En nuestra cultura, que idolatra la reinvención, esto suena casi herético. Pero aquí se valora la fidelidad discreta y la custodia de lo recibido. Básicamente su gran logro fue que no pasara nada más grave. En una época en la que todo explotaba, conseguir que no pasara nada era el trabajo de un héroe. Es el liderazgo menos instagrameable de la historia, pero absolutamente vital. El liderazgo del conserje, del jardinero, del que mantiene las cosas en funcionamiento para que otros puedan brillar, es una perspectiva que raramente se celebra. Es que celebra otro tipo de liderazgo, no el del visionario que crea, sino el del custodio que preserva. Y el pontificado de Marino I, como sabemos, termina pronto. Muere en el año 884. Su legado, según este análisis, no dejó grandes titulares para los libros de historia, pero fue esencial. El informe de hecho recapitula su misión en 3 puntos muy claros. Cerrar una herida abierta por la violencia, reafirmar la comunión eclesial y permitir que la sucesión de Pedro continuara sin interrupción. Es una misión de pura restauración y continuidad. Y concluye con una idea final que creo que es la que da sentido a todo el análisis. A veces, la fecundidad y la santidad no se miden por la visibilidad, sino por la estabilidad silenciosa que permite seguir caminando. Marino no construyó una nueva catedral, pero reparó los cimientos para que otros pudieran seguir construyendo sobre ellos. Y esto es lo que hace que un oscuro papa del siglo IX sea de repente increíblemente relevante para nosotros hoy. El análisis de Civic ODM lo rescata no como una simple curiosidad histórica, sino como un caso de estudio sobre un tipo de liderazgo que hemos olvidado, o peor aún, que hemos empezado a despreciar. ¿Te refieres a esta obsesión actual por la disrupción? El famoso muévete rápido y rompe cosas de Silicon Valley, que se ha convertido en un mantra para todo, ¿no? Desde los negocios hasta la política. Reinventarse es la palabra de moda. Exacto. Y frente a esa cultura, el informe sobre Marino I nos planta una pregunta en la cara. ¿Qué valor le damos hoy a la labor de mantener, de reparar, de consolidar? ¿Hemos olvidado la importancia de esa fidelidad discreta? Y esto no es solo una cuestión religiosa o histórica. No, claro, pienso en el mundo de la tecnología. ¿Valoramos igual al ingeniero que mantiene y mejora un sistema crítico que lleva funcionando 20 años, asegurando que millones de personas puedan seguir usándolo, que al chaval que lanza la nueva aplicación de moda que quizá desaparezca en 6 meses? La respuesta es, probablemente, no. O pensemos en la cultura. Aplaudimos igual al artesano que dedica su vida a preservar una técnica ancestral, asegurando que no se pierda, que al artista de vanguardia que provoca un escándalo mediático. O en la política, que es aún más claro. Reconocemos el mérito del gestor que asegura que los servicios públicos funcionen, que las instituciones sean estables, tanto como el del que propone una revolución y promete cambiarlo todo de la noche a la mañana. Es una reflexión muy pertinente. Damos por sentada la estabilidad y solo nos damos cuenta de su valor cuando la perdemos. Quizá porque el trabajo de mantener es silencioso, es invisible, no genera titulares. El informe nos presenta a Marino I como el héroe silencioso que recompone. Y quizá la pregunta que nos deja flotando, una vez que dejamos el siglo IX y volvemos a nuestro mundo, es en qué ámbitos de nuestra vida, de nuestra sociedad, necesitamos urgentemente más figuras como esta. ¿En qué áreas hemos roto tantas cosas que la tarea más innovadora, la más radical ahora mismo, no es seguir rompiendo, sino empezar, con paciencia y sobriedad, a recomponer?